Si alguno quiere, puede acercarse un poco más, ¿eh? No tenemos micrófono, así que si se acercan, bendito sea Dios porque van a escuchar. Los que nos siguen desde casa o desde los sitios en donde se hayan conectado, pues bienvenidos. En menos de un minuto intentaremos iniciar este momento de formación, de oración. Bueno, tú que estás al frente, ¿se ve bien más o menos? Sí, señor. A ver, espera. No has visto nada. ¿Ahora sí? Ahora sí se ve. Bueno, ya tenemos imagen. Ya. Fíjate si el micrófono está encendido. Bien. Bueno, bienvenidos hermanos a este pequeño momento de formación. Vamos a ponernos, ya que estamos en la casa de Dios, vamos a seguir en este ambiente de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso desde Adán hasta Moisés la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como es el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, espero que se escuche y se me entienda un poquito mi voz, porque ya ven que el cubrebocas nos hace de obstáculo, pero esto nos va a ayudar a pronunciar mejor. Espero que los de atrás puedan escuchar. Lo está escuchando a través de audífonos. Bueno, bendito sea Dios. Bienvenidos hermanos. Como ustedes vieron al principio, los que se conectaron, el tema es los valores del reino. Los que no se conectaron o no están conectados, pues no sabían del tema. Y quiero compartirles un poquito la razón del tema. ¿Por qué decidimos, o al menos por qué decidí presentarles este tema? Ya ven que estamos en tiempos un poco convulsos, un poco confusos y un poquito difíciles. Y digo un poquito porque no tendrían que ser así. Llevamos en algunos lugares desde finales de marzo, al menos aquí fue alrededor del 20 de marzo, que empezó el confinamiento. Ya desde a principios de marzo se escuchaba en algunos países este lockdown, este aislamiento. Sabemos que más o menos desde diciembre andaba rondando un tal coronavirus, que digamos que ha sido el artista del momento. Y ha sido bastante complicado esto del confinamiento y del coronavirus. Las normativas que nos ponen, que para muchos son muy excesivas, para otros son muy injustas, para otros son innecesarias, y hay un sinfín de opiniones. Después empezaron nuevamente las protestas hacia el derecho
o en la defensa de los derechos de la gente, estos que salieron a raíz del asesinato de George Floyd, de Black Lives Matter. Sabemos que unido a eso, y no solamente ahora, sino desde hace ya bastantes años, ha habido distintas protestas o distintas manifestaciones en las cuales se aboga por ciertos derechos, como es el derecho al cuerpo, la defensa de algunos valores para algunos grupos determinados de nuestra sociedad. Y se habla de muchos temas, de la igualdad, de género y muchísimos más. Unido a ello, pues tenemos dificultad a la hora de hablar a casa, los que tienen familia en Latinoamérica, y escuchar o ver por las noticias las dificultades que se van pasando a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Unido a ello, a veces también escuchamos ciertas noticias no siempre favorables, últimamente pocas, o más bien bastantes, acerca de la Iglesia y los fallos o atropellos que han tenido algunos de sus miembros, en concreto algunos de los pastores. Y ante estas circunstancias, cualquiera nos podríamos preguntar, ¿y esto a mí qué me dice? ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos toca? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ante mascarilla sí, mascarilla no, dejar mis datos sí o dejar mis datos no, ir al parque o no, ir al trabajo o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y estas preguntas, al menos que yo les ofrezco, no sé si alguno se las habrá planteado ya, me dio a una pregunta un poquito, digamos que encerraba o englobaba más esto. ¿Qué tipo de valores estamos teniendo o estamos ejercitando en nuestro aquí y ahora, en nuestra sociedad o en nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que nos está impulsando? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿O qué es lo que nos están inculcando? Nosotros como cristianos tendríamos que preguntarnos, ¿y esto a mí qué me dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué me pide la Iglesia? Y es que el tema de los valores, hermanos, es bastante complejo hoy en día. En parte es una moda, porque se habla de valores para cualquier cosa. Sin embargo, también pareciera que hay un cierto deterioro moral. Hay un cierto subjetivismo que nos lleva a un relativismo. Es decir, muchas veces nosotros lo que a mí me conviene lo defiendo y lo propongo como un valor. Y si hay gente que está de acuerdo con ello o que simpatiza con mi causa, se me une y podemos formar una manifestación. Pero no significa necesariamente que eso sea algo válido. Cuando hablamos de valores, intentamos hablar de un bien o una realidad que es para mí algo de provecho, algo de beneficio, algo que me ayuda a crecer y que me da cierta identidad o me identifica como una persona concreta, con unos derechos, con una dignidad. Sin embargo, hoy en día parece que los valores están cambiando, pero quizá más que cambien los valores, porque al menos yo no considero que cambien los valores, lo que está cambiando es el objetivo que tienen algunas personas al cambiarle el contenido o el significado a los valores. Yo creo que esta no es una pérdida de valores, sino una pérdida de universalidad o generalidad de valores. Eso de la igualdad, ciertamente aquí no se nota mucho. Y mientras
se ha dejado de valorar lo que antes era muy valioso, como por ejemplo la familia, como por ejemplo la dignidad y la riqueza de nuestras personas mayores. Hoy en día parece que es algo impensable o que es algo contrario. Ahora el cuidado de mayores se ha convertido en un negocio, porque por la sociedad tenemos que trabajar. Ya no vemos tanto a la familia. Los que tienen un poquito más de capacidad o de afluencia económica, de fluidez económica, pues contratarán niñeros o niñeras, contratarán padres o madres sustitutos. O si no, los meten a clases de actividades extraescolares, de tal manera que aprovechen mucho el tiempo, porque no podemos convivir del todo con ellos. Los mayores los mandamos a casa de retiro, allá los van a cuidar mejor porque yo no puedo, tengo que trabajar, tengo estos compromisos y no me doy abasto, no me da tiempo. Y entonces el valor de la familia, desde los miembros más pequeños que son los hijos hasta los mayores que son los abuelos o bisabuelos, ha cambiado. Nosotros como iglesia, yo como cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O cuál es mi postura? ¿Qué es lo que tengo que pensar? Y entonces, dándole vueltas, meditando, pareciera que todo está cambiando, todo está mudando. Inclusive dentro de la misma iglesia se aboga por ciertos derechos o ciertos privilegios hacia distintas personas. Este aliento o anhelo, de modernidad, de que la iglesia se modernice, parece que también tiene que cambiar ciertos criterios, cuando no tiene que ser así. Hay valores, hay realidades que son inamovibles. ¿Por qué? Porque es revelación divina, es ley de Dios. Y es algo que, si le hacemos caso, nos va a planificar, nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a ser mejores. Cuando hablamos de valores cristianos, tendríamos que preguntarnos también, ¿qué es lo que a mí me podría distinguir como cristiano de otras personas? Porque ya vemos que hay valores o más bien los valores tienen que ser universales. Tienen que ser comunes a todos. La vida es un regalo, es un derecho, es un valor. Y entonces tiene que ser igual para todos. Sin embargo, la vida, al menos yo como cristiano, no me identifica tanto, porque todos tienen derecho a la vida, todos merecen ese respeto. Y hablamos de otra serie de valores. Hay muchísimas categorías de valores que compartimos nosotros con los musulmanes, con los judíos, con los budistas, con los hinduistas, que son comunes a todos, o con personas que no llevan una religión o que no practican una religiosidad. Entonces, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los valores que vino a traernos Jesús? Entrando a los evangelios, nos damos cuenta que lo que vino Jesús fue muy concreto y vino a darle plenitud y a renovar todas las cosas. Jesucristo en realidad no vino a hacer nada que no estuviera ya hecho. Lo que hizo fue darle una vuelta, un giro de 360 grados, y nos lo presenta de una manera distinta, renovada, actual. Pero es algo que ya estaba desde el principio, porque Dios así lo quiso. Como diría San Agustín, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y desde su conversión decía él, qué tarde te amé. Porque ha estado ahí siempre, pero yo no me he dado cuenta. Porque por mis placeres, por mis intereses, por mis pensamientos,
me voy a distintas cosas y me pierdo en el mundo, en la sensualidad de este mundo. Pero Dios sigue siendo el mismo. Los valores que Él nos ofrece siguen siendo los mismos. El problema es que yo no los veo de esa manera o no termino de aceptarlos. Y entonces Jesucristo nos dice, yo no he venido a abolir la ley, he venido a darle plenitud. Muchos en su tiempo se preguntarían, si viene a darle plenitud, ¿cómo es que en lugar del decálogo que nos dejó Moisés, a quien le habló Dios, a quien le entregó la ley, dice, bueno, ama a Dios y ama a tu prójimo? Pero si tienes el corazón alerta y la mente despierta, como la hizo aquel fariseo que le preguntó y le dijo, dices bien, porque amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios, vale más que andar discerniendo o andar estirando, o como dirán otros, rizando el rizo, alargando, a ver hasta dónde yo puedo llegar o hasta dónde no puedo llegar. Porque muchas veces ese es nuestro comportamiento. Tienes que llegar de 6:30 a 7. Bueno, si llego unos minutos tarde no pasa nada. O algunos que habrán escuchado, es que los latinos tenemos por costumbre llegar tarde. Pues vaya costumbre o vaya valor. Y muchas veces así nos quedamos. Cuando estábamos en la escuela y nos decían el 5 es aprobado, o si era categoría de 0 a 20, el 10 es aprobado, dice, bueno, con que llegue a 10, ya con eso es suficiente. Y entonces nos formábamos en una cultura de mediocridad, como seguramente también le pasó a Jesús en su tiempo. Vivía con algunas personas que tenían esa cultura de mediocridad, por una parte. Por el otro extremo, ese rigorismo de que no podías saltarte una coma, de que tenías que hacerlo todo a rajatabla. ¿Por qué? Porque así está escrito. Pero Jesús viene a recordarnos el contenido, lo que está detrás de la ley. Y entonces cuando empieza su discurso, cuando empieza su predicación evangélica, cuando empieza a predicar la buena nueva, nos dice dos cosas. El reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Conviértanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios ya está cerca. El reinado de Dios, el cumplimiento de las promesas. En tiempos de Jesús y desde antes también, ya desde David, se anunciaba a un Salvador, a un caudillo, a un rey que iba a salvar al pueblo. Y entonces Jesús, teniendo en cuenta esto, dice, el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio. Jesús, que pasó haciendo el bien, manifiesta o expresa el reino de distintas formas. Desde la predicación lo hace principalmente a través de las parábolas. Todos se acordarán las parábolas de las vírgenes prudentes y las insensatas, el grano de mostaza, la levadura, el sembrador, estas que hemos escuchado estos últimos domingos, el sembrador que salió a sembrar y los distintos tipos de terreno, el trigo y la cizaña, la moneda que se pierde, la perla valiosa, el tesoro escondido en el campo, aquella pesca en la cual se separan los peces buenos y los malos. Va dándonos ejemplos, no tanto de cómo va a ser físicamente el reino de Dios. A muchos nos gustaría, ¿no?, saber cómo es ese reino de Dios. Más porque los que han leído o han medio leído o hemos medio leído el Apocalipsis, escuchamos que la Nueva Jerusalén
tiene tantas dimensiones y tiene 3 puertas que dan al norte, 3 al sur, 3 al oriente, 3 al occidente, y después hay piedras preciosas, y después está el cordero en el centro, que es el sol, y nos van relatando una ciudad. Y nosotros, que somos muy gráficos, pues nos vamos imaginando todas esas cosas, ¿no? O la lucha del dragón y la Virgen y todas estas imágenes que nos aparecen en el Apocalipsis, porque somos muy gráficos. Sin embargo, en las parábolas, Jesús no nos va describiendo físicamente cómo es el reino de Dios, sino nos va relatando, va describiendo actitudes, realidades propias del reino de Dios. Como habíamos dicho en las parábolas, o como hemos encontrado en los domingos, el reino de Dios es parte de una decisión en la cual, o desde la cual, aceptas a Dios, se acepta a Dios, se acepta la misericordia de Dios, o se rechaza. Si aceptas la misericordia de Dios, si aceptas a Dios, pues te puedes encaminar al reino. Si no, si lo rechazas, te encaminas a la perdición. Esto generalmente lo hace a través de las enseñanzas. Obviamente tendrá otros discursos que son un poquito más profundos, pero muchísimas veces Jesús habla a través de parábolas. Y intenta describirnos el reino de los cielos como ese reino de plenitud, de alegría, de gozo, pero también de preparación, a veces de incertidumbre, porque no sabes cuándo se va a dar. Los mismos discípulos le preguntaban: oye, ¿cuándo va a ser todo esto? Jesús les dice: el reino de Dios ya está entre ustedes. Nos dice el Evangelio de San Lucas, ¿no? Lucas 17, 21. El reino de Dios ya está entre ustedes. Y después tienen que hacer esa meditación, esa profundización, esa reflexión, para darse cuenta que Él mismo manifiesta el reino de Dios. Y que Él mismo, que después pide la unidad de nosotros, nos capacita o nos introduce a ese reino de Dios. Con lo cual, podríamos llamarnos nosotros ya también desde ahora ciudadanos del reino, porque lo ha dicho Jesús: el reino de Dios está entre ustedes. ¿En dónde? En Inglaterra. Pues también, ¿no? También en Inglaterra está el reino de Dios. ¿Cómo se va manifestando el reino de Dios? A través de nuestra vida. ¿Cómo pues tenemos que vivir? Porque ya ven que algunos nos señalan con el dedo de que llenamos la iglesia de pecadores, de borrachos, de aprovechados, de hipócritas. Y pues por no decir otras cosas un poco más graves, ¿no? Entonces, ¿ese es el reino de Dios? ¿Reino de mediocres, de bandidos, de usureros, de falsos, de pecadores? Para algunos, que son también gráficos, o que se fijan más en la experiencia, en lo perceptible a través de los sentidos, pues a lo mejor no. Pero el reino de Dios, también cuando dice Jesús está entre ustedes, también habla dentro de nosotros. Está dentro de ustedes. A veces como una semilla que tiene que germinar, que tiene que crecer. A veces como esa alegría al encontrar la bondad y el gozo del Señor, al sabernos perdonados, al sabernos salvados. Porque el reino de Dios también implicará, como después en otro momento se podrá ver, implica libertad. ¿Cómo podríamos identificar, ya que decimos que hay muchos valores que son afines a otras culturas o otras religiones, cómo podríamos definir los valores del reino? Quizá tendríamos que empezar desde el momento central
aquel que cambia absolutamente toda nuestra historia, no como cristianos solo, sino como del mundo entero, de toda la existencia, de toda la creación, cuando Jesús hace nuevas todas las cosas. Y ese punto fundamental es la cruz. La cruz es la puerta a ese reino de los cielos. La cruz, podríamos decir que es ese primer valor del reino. ¿Por qué la cruz va a ser un valor? Siendo que era un castigo, un tormento, algo no muy agradable. Supongo que algunos de ustedes habrán escuchado o habrán leído aquel famoso poema de Mi Cristo roto. Y si no, se los dejo de tarea. Hay dos, por cierto, lean los dos. Culturalmente, hemos recibido la cruz con cierta elegancia y con cierta belleza estética. Los que vienen aquí a Misa Santana saben que hay una cruz grande encima del presbiterio, en inglés se llama Rood, R-O-O-D, y pone un Cristo, una imagen muy hermosa. Responde a un estilo de arte muy concreto, pero los que vayan al Museo del Prado, que tengan la posibilidad de ver el Museo del Prado, lo vean por internet, el Cristo de Velázquez, también es un Cristo hermosísimo, o el de Dalí, y muchos otros Cristos o imágenes de Jesucristo crucificado, que manifiestan una belleza espectacular, que se nos ha traído culturalmente, tradicionalmente. Sin embargo, la crucifixión de Cristo debió ser terrible. ¿Cuántos místicos no hablan de ella sin que les tiemble el corazón? Me imagino yo, porque no los vimos, con lágrimas en los ojos o lágrimas en el alma, al intentar entrar en esa realidad del sacrificio, para algunos salvaje, por el que tuvo que pasar Jesús. Sin embargo, Él hace nuevas todas las cosas y nos enseña a través de la cruz que tenemos que ser, si queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que pasar por la cruz. Hemos escuchado, ¿no? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Jesús se presenta en este sentido como un espejo que nos da una imagen al revés, es decir, nos opone las percepciones, nos contrapone lo que nosotros consideramos o percibimos. Algunos dicen que Jesús era una persona de muchas contradicciones. Por eso Simeón le dijo a María, para unos va a ser levantamiento, pero para otros va a ser caída, una contradicción. Y entonces la cruz también se convierte en contradicción. San Pablo dice que nosotros proclamamos a un Cristo crucificado, que para los griegos, para los sabios, es una tontería, es algo ridículo, una necedad. Es un arrebato, es un escándalo para los judíos. Porque ¿cómo Dios va a morir? Y que nosotros, los hombres, hayamos crucificado al Salvador, es impensable. Pero dice San Pablo, para nosotros que creemos, es sabiduría de Dios, y es fortaleza de Dios, y es gracia de Dios. Todos los que se introducen en el misterio de la cruz encuentran un abismo, más que un abismo, una fuente inagotable de misericordia, de bondad, de amor, del más puro que puedas encontrar, de fidelidad. Porque Cristo
quiso entregar su vida por nosotros. De los muchos futuribles que se han planteado es si Jesús, siendo Dios como era y Dios siendo Dios como es, ¿por qué no decidió salvarnos de otra manera? Él quiso manifestarlo así. Y gracias, bendito sea Dios que nos lo manifestó así. Porque nos enseña que el sacrificio es un valor del reino. La entrega es un valor del reino. En una sociedad en la que te dicen, tienes que progresar tú, tienes que ver por ti. Bueno, también por tu familia, ¿no? Pero primero tú. Y algunos dicen, primero yo, después yo, y si queda un poquito más, también yo. Jesús dice, no. ¿Quieres tener vida? Entrégala. ¿Quieres ser más tuyo? Renuncia a tu voluntad y ponla en las manos de Dios. Y así vas a ser realmente libre. La cruz se presenta como un gran valor. Ya ha salido en alguna otra ocasión y seguramente también lo habrán escuchado. Los papás renuncian a noches de sueño, renuncian a calma, a unos nervios de acero, por las travesuras que hacemos los hijos, renuncian a muchas cosas cuando se convierten en padres y cuando entregan su corazón y su vida por aquellos regalos que reciben de Dios. Porque la vida es un regalo, es un don. Los esposos renuncian, pero para transformarse, para mejorar, para crecer, para planificarse. Entonces, no es tan descabellada esto de tomar la cruz, esto de renunciar a uno mismo. Si me voy a poner a buscar gente que piense como yo y sienta como yo y casi yo no tenga que decir nada porque los otros ya lo saben y lo van a hacer y me van a consentir, me voy a quedar solo, porque esos no existen. Gracias a Dios, solo hay uno como yo. Tener más sería demasiado desastroso. Pero las diferencias nos ayudan a crecer. En la medida en que nosotros nos dejemos acompañar, en la medida en que nosotros vayamos renunciando a nosotros mismos. Porque al final, ¿qué es la vida? Sino un paso continuo a la muerte. Pero una muerte temporal en este mundo. Porque conforme vamos andando, vamos conociendo a Dios. Y conforme nos vamos entregando a Él, no caminamos solo a la muerte, sino a la vida. Y entendemos el misterio de lo que es el tránsito de este mundo al siguiente, de este reino humano, terrenal, temporal, perecedero, al reino eterno, ese que donde ya no hay luto, ni dolor, ni sufrimiento, sino gozo y paz en el Señor. Entonces, podríamos decir que la cruz es uno de estos primeros valores del reino. Otro valor que se nos presenta es Cristo mismo. Donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo, en medio de ustedes. Entonces, Cristo también está entre nosotros. Y por lo tanto, si el reino de Dios ya está entre nosotros, Cristo es también ese reino, manifestado en su entrega, manifestado en la enseñanza, manifestado en la manera en que se hace uno con todos. Y nos invita a la unidad, nos invita al amor, a a estos valores o actitudes que nos enseña el Evangelio. Ama a Dios, ama a tu prójimo, ya no como un mandamiento, sino como una opción de vida. Ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Y miren que no es fácil orar por los enemigos, y menos por los que nos persiguen.
sobre todo cuando estamos en circunstancias muy difíciles. Imagínense en abusos, violaciones, asaltos, homicidios. Y Jesús nos pide, ámalos, ora por ellos, perdónalos. Con el corazón tan destripado como lo llevamos a veces, claro que nos es difícil. Y por eso podemos decir que el amor es un valor del reino. Porque nuestro amor está fundamentado, tiene que estar fundamentado desde el amor de Dios. San Agustín decía un poquito al respecto: si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Y es que nuestro amor al final es limitado, pero no el de Dios. Por eso tenemos que unir nuestro amor al de Dios, al de Cristo, al de ese Dios que nos amó tanto que se entregó por nosotros. Y entonces ese amor nos va a ayudar a aceptar muchas cosas, que aunque no las entiendan, aunque no las entendamos, sabemos que Dios no nos falla y que su mensaje de amor es el que nos va a sacar adelante. Si no, explíquenme cómo las mamás siguen pidiendo por los hijos descarriados, o esos esposos o esas esposas que perdonan a los esposos o a las esposas una y otra vez, o que no se cansan de enseñar y corregir a los hijos, porque miren que a veces cuando somos jóvenes somos tercos. La única respuesta que podemos encontrar a todo eso es el amor. Voy a hacer un pequeño comercial. Hay una película que se llama El Gran Regalo, que habla sobre el perdón. Circunstancias en las cuales aquellas personas que han padecido violencia, pero violencia fuerte, se han puesto delante de los perpetradores y les han perdonado. Y se han sentido libres, se han sentido vivos. Ante un mundo que nos lleva más al egoísmo o a una generosidad un poquito engañosa, Cristo nos presenta el reino como un mensaje de amor, como una realidad de amor, un amor sin medida. Este amor, que como dice San Agustín, cuando se convierte en nuestro peso, nos va guiando y le da razón a todo lo que hacemos. De tal manera que el amor nos encamina a la verdad y junto con la verdad, la libertad. Y es entonces cuando Jesús nos dice, la verdad los hará libres. Nosotros, hermanos, como ciudadanos del reino, estamos llamados a fundamentar nuestros valores, todos los valores que nosotros podamos encontrar como válidos y universales, no los que a mí me convengan, porque ahora, por ejemplo, alguno puede decir, bueno, como el valor es la salud y tengo permiso de no ir al trabajo, pues no voy a trabajar. Entonces me apoltrono, me siento y a descansar, ¿no? Como dirían algunos, a chupar de la teta. Como Dios me dio el valor de la inteligencia, porque la inteligencia es un valor, y la inteligencia me ayuda a aprovecharme de los demás. Mira, pues vamos a aprovecharnos de los demás. Estoy aplicando un valor. Todos los valores
positivos, que digamos que aún mantienen su significado, su contenido original, es decir, que es de provecho, que es de beneficio para nosotros, para cualquiera de nosotros. Tenemos que hacerlos pasar por el filtro de la fe, por el filtro de la cruz, porque la verdad es de que Dios murió por nosotros, no por nuestros méritos, sino porque nos ama. Y entonces, nosotros, como lo hicieron los judíos con los apóstoles, nos preguntemos, ¿qué tenemos que hacer? Escuchemos el mensaje de Cristo. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y abracen la fe. Arrepiéntanse y acepten en su corazón a Jesucristo. Y entonces, todo lo que hagan o dejen de hacer, va a estar iluminado por esa luz de Cristo resucitado, por ese influjo del Espíritu Santo que nos mandó en Pentecostés. Y entonces, todos los demás valores humanos se irán traduciendo en valores cristianos. ¿Qué nos diferencia de los demás? Que nosotros reconocemos y sabemos que es verdad, que Jesucristo murió por nosotros y que nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Vamos a dejarlo de momento hasta aquí, porque podríamos seguir hablando y podríamos seguir tocando distintos valores que aparecen en los evangelios, como ya nos ha salido un poquito y hemos visto muy por encima lo que es la conversión. Sería bonito ver el valor de la conversión como un valor original de crecimiento, de purificación, la fe, el aceptar la fe, el mensaje de Jesucristo, la misericordia, que aún no ha salido, pero es otro valor muy propio de nosotros los cristianos. La humildad y la sencillez, el perdón, el amor, la acogida, la reconciliación, las obras de misericordia, la perfección. Son valores que también nos van saliendo en la Escritura, pero son bastante amplios. Y en este pequeño espacio apenas nos alcanza esta pequeña introducción, que también es muy escueta. Ojalá que tengamos más oportunidades para seguir viendo estos valores. Por lo pronto, vamos a ponernos en las manos del Señor. Vamos a acercarnos a Él y vamos a rendirnos. Vamos a terminar con una lectura nuevamente de la Sagrada Escritura y después hacemos nuestra oración final. De la carta a los Romanos. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora, la muerte ya no tiene poder sobre Él. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Señor, Padre Santo, tú que nos enviaste a tu Hijo Jesucristo para proclamar tu reino, para revelarte
y revelarnos la verdad, una verdad que nos hace libres, una verdad que nos devuelve nuestra humanidad, una verdad que nos salva del pecado. Ayúdanos en nuestro diario caminar, para que también nosotros seamos testigos de tu reino, reino de verdad y de amor, reino de justicia y libertad, reino de paz y misericordia. En estos tiempos en los cuales el mundo necesita de ti, ayúdanos a que los demás te miren a través de nosotros, a que los demás te sepan encontrar en nuestros actos, en nuestras palabras, que sean de bondad y no de maldad, que sean de acogida, de generosidad y no de egoísmo. Que tu Santo Espíritu con sus 7 dones nos acompañe en nuestra empresa. Te agradecemos por todo lo que nos das y queremos servirte. Ayúdanos a servirte mejor. Que tu reino, Señor, que habita entre nosotros, pueda crecer, pueda planificarse, sobre todo en comunión con los santos, hermanos nuestros e intercesores, para que siempre y en todo lugar tu nombre sea bendito y alabado por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias a los presentes en carne y en virtual. Espero no haberlos aburrido mucho. Si tienen alguna duda, pues no dejen de dejar sus comentarios. Pueden dejar sus comentarios. Los que están aquí y tengan dudas, pues también nos los pueden hacer llegar al correo de la capellanía, capellanialatinoamericana@gmail.com. Procuraremos, como les decía, tener estos espacios un poquito más frecuentes, acaso semanalmente o quincenalmente, aún no lo sabemos, pero vamos a intentar irles acompañando, irles compartiendo un poquito de lo que vamos aprendiendo, de lo que Dios nos va iluminando, y ojalá que sea para beneficio de todos y para la gloria de Dios. No olviden que mañana tenemos cita a las 11, bueno, los que quieran conectarse o quieran venir, tenemos catequesis con los niños. Ya ven que cuando estamos con los niños también se aprende, y se aprende de una manera distinta. Que tengan un pronto regreso a su casa, los que están presentes, los que están en casa, aquí en Londres, y los de aquí, buen provecho si van a cenar. Si ya cenaron, pues bendito sea Dios. Los que están en otras partes, bueno, se quedan con la bendición de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.